Jacqueline, estás exagerando. Mamá solo está orgullosa de nuestras tradiciones sureñas. No quiso ofenderte. Jacqueline sintió que la irritación crecía en su interior. ¿Por qué Bart no podía ver lo obvio? ¿Por qué siempre defendiendo a su madre? Sabes, a veces pienso que no estás casado conmigo, sino con tu madre, dijo secamente, e inmediatamente se arrepintió de sus palabras. La cara de Bart se petrificó. No digas eso. Ya sabes lo importante que es la familia para mí. ¿Y yo qué? ¿No soy tu familia? Bart suspiró y se acercó a Jacqueline, pasándole el brazo por los hombros. Claro que eres mi familia, pero también lo es tu madre. Os quiero a los dos. ¿Por qué no pueden llevarse bien? Había mucho más que Jacqueline quería decir. Sobre lo difícil que era para ella sentirse como una extraña en esta ciudad. Sobre cómo extrañaba su vida en Nueva York. Sobre cómo echaba de menos apoyar a su marido en sus conflictos con su madre. Pero ella solo asintió y se acurrucó contra el pecho de Bart. Esa noche Jacqueline no pudo dormir durante mucho tiempo. Miró a su marido que dormía plácidamente y pensó en cómo habían cambiado sus vidas en los últimos años. ¿Cuándo habían empezado a distanciarse? ¿Cuándo había empezado Janet a desempeñar un papel tan importante en su relación? Y lo más importante, tenían futuro en esta ciudad donde ella siempre sería una extraña. Fuera de la ventana, la ciudad nocturna de Alabama era ruidosa, tan alejada del ruido de las calles de Nueva York. Jacqueline podía sentir la soledad creciendo en su interior. Amaba a Bart, pero por primera vez se preguntó si ese amor era suficiente para superar todos los obstáculos que la vida les ponía delante. Y el mayor de esos obstáculos era Janet, cuya influencia en su familia era cada día más fuerte. La mañana era inusualmente fresca para Alabama. Jacqueline se despertó antes de lo habitual, sintiéndose extrañamente inquieta. Salió silenciosamente de la cama, con cuidado de no despertar a Bart, y se dirigió a la cocina para preparar café. Jacqueline estaba de pie junto a la ventana, observando los primeros rayos de sol que coloreaban el cielo de un suave rosa, cuando oyó sonar el teléfono. Se apresuró a contestar. No quería que el timbre despertara a Bart. «¿Hola?», dijo en voz baja. «Jacqueline, soy Janet. ¿Está Bart en casa?» La voz de su suegra sonaba inusualmente alegre para ser tan temprano. «Sí, pero todavía está dormido. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar?» «Oh, no, querida. Es un asunto familiar. Solo quería darle la feliz noticia. Pero ya que estás despierta, ¿por qué no le despiertas? Es muy importante». Jacqueline sintió que todo su interior se apretaba. Asuntos de familia, en la mente de Janet, generalmente significaba algo que no tenía cabida para Jacqueline. «Está bien, Janet. Lo despertaré ahora», respondió, tratando de que su voz sonara neutra. Jacqueline volvió al dormitorio y sacudió suavemente a su marido por el hombro. «Bart, despierta. Tu madre está al teléfono. Dice que tiene grandes noticias». Bart se frotó los ojos con sueño y cogió el teléfono. «Hola, mamá. ¿Qué pasa?» Jacqueline observó cómo la cara de su marido cambiaba de desconcierto somnoliento a alegre excitación. «¿De verdad? Vaya, mamá, esto es increíble», exclamó, completamente despierto. Jacqueline esperó pacientemente a que Bart terminara de hablar. Cuando por fin colgó, una amplia sonrisa brillaba en su rostro. «Jacqueline, no te lo vas a creer. Mamá compró un viaje para 2 a Europa. Dice que es un regalo de cumpleaños». Jacqueline sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Para 2? ¿Quieres decir para ti y para mí?» La sonrisa de Bart se desvaneció un poco. «Bueno, en realidad mamá quería decir para ella y para mí. Verás, es nuestra tradición familiar. Cada 5 años viajamos juntos». Jacqueline se congeló en su lugar, incapaz de creer lo que oía. «¿Una tradición familiar? Bart, llevamos casados 5 años. ¿No soy parte de tu familia?» Bart parecía confuso. «Por supuesto que eres parte de mi familia, querida. Pero esta tradición comenzó cuando yo era solo un niño. Es un momento especial para mi madre y para mí. ¿Y crees que está bien dejar a tu mujer en casa mientras tú mismo viajas con tu madre?» Jacqueline podía sentir la ira acumulándose en su interior. «Jacqueline, por favor, no exageres. Son solo 15 días. Podemos planear nuestro viaje en otro momento». «¿En otro momento?» Bart,
No se trata del tiempo. Se trata de que tu madre vuelve a entrometerse en nuestras vidas, y tú se lo permites. Bart suspiró. Mira, entiendo que estés molesto, pero mamá gastó mucho dinero en estos viajes. Es un regalo de ella. No podemos rechazarlo. Claro que no podemos, sonrió Jacqueline con amargura. Después de todo, mamá siempre sabe lo que es mejor, ¿no? Jacqueline, basta. Estás siendo injusta con mamá. Ella quería hacerme sentir bien. ¿Pensó en mí? ¿En cómo me sentiré cuando me quede aquí sola? Bart se acercó a su mujer e intentó abrazarla, pero Jacqueline se apartó. Cariño, te prometo que definitivamente iremos a algún lugar juntos. Puede que incluso este año. Solo dame tiempo para organizarlo todo. Jacqueline negó con la cabeza. No lo entiendes, Bart. No se trata del viaje. Se trata de tu madre metiéndose constantemente entre nosotros, y tú se lo estás permitiendo. No es justo, Jacqueline. Mamá solo quiere ser parte de nuestras vidas. ¿Parte de? Bart, ella no es parte de nuestras vidas. Ella controla nuestras vidas. Su discusión fue interrumpida por el timbre de la puerta. Jacqueline y Bart intercambiaron miradas tensas. Probablemente sea mamá, dijo Bart. Dijo que venía a discutir los detalles del viaje. Jacqueline sintió que una ola de desesperación la invadía. Está bien, está muy bien. ¿Por qué no la invitas a vivir con nosotros? Así podrá controlar todos los aspectos de nuestras vidas. Jacqueline, por favor, dijo Bart suplicante. No hagamos una escena delante de mamá. Podemos discutirlo más tarde. Por supuesto, Bart. Lo que tú digas. Después de todo, es tu tradición familiar. ¿Quién soy yo para interferir? Con esas palabras, Jacqueline salió de la habitación, dejando a Bart solo con su madre. Sentada en su estudio, Jacqueline podía oír a Janet y Bart hablando animadamente sobre el próximo viaje. Sus voces, llenas de entusiasmo y alegría, llegaban a ella como burlándose de sus propios sentimientos. Jacqueline cogió un pincel y empezó a aplicar pintura furiosamente sobre el lienzo. Los trazos rojos y negros eran caóticos y reflejaban la tormenta de emociones que se desataba en su alma. Sentía que cada día perdía más a Bart, que se alejaba de ella y volvía a los brazos de su madre. De repente se abrió la puerta del estudio y Janet apareció en el umbral. Jacqueline, querida, ¿no te unes a nosotros? Estamos discutiendo el itinerario. Jacqueline se volvió lentamente, tratando de mantener la calma. Gracias, Janet, pero creo que lo haréis bien sin mí. Después de todo, es tu tradición familiar. Janet sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Cariño, no te lo tomes como algo personal. Te das cuenta de lo importantes que son las tradiciones familiares. Estoy segura de que tú y Bart tenéis vuestros propios momentos especiales. Sí, Janet, como nuestra luna de miel, por ejemplo. Aunque, espera, tú también estuviste allí, ¿no? Llamaste la primera noche para asegurarte de que Bart estaba bien. La sonrisa de Janet se volvió tensa. Jacqueline, querida, solo estaba preocupada por mi chico. Sabes lo mucho que le quiero. Oh, lo sé perfectamente, Janet. Créeme, lo sé mejor que nadie. En ese momento Bart entró en el estudio. Ahí estás. Pensé que íbamos a discutir el viaje todos juntos. Jacqueline y Janet intercambiaron miradas tensas. Por supuesto, hijo, dijo Janet sin dejar de mirar a su nuera. Estábamos hablando de tradiciones familiares. Jacqueline sintió que algo en su interior se quebraba. No podía soportarlo más. ¿Sabes qué? Creo que sería mejor que hablarais de esto sin mí. Después de todo, no voy a ir a este viaje. Yo solo a dar un paseo. Sin esperar respuesta, Jacqueline salió corriendo del estudio, cogió su chaqueta y salió corriendo de casa. Necesitaba aire fresco, necesitaba pensar. Caminó por las calles de Alabama, sintiéndose más extraña que nunca. La misma pregunta rondaba por la cabeza de Jacqueline. ¿Cuánto tiempo podría soportar esta situación? Y tenía fuerzas para luchar por su matrimonio cuando parecía que Bart ya había hecho su elección. Un viento fresco agitaba el cabello de Jacqueline mientras deambulaba sin rumbo por las calles de Alabama. Sus pensamientos estaban revueltos en su cabeza, pero una cosa era cierta. No podía seguir así. Algo tenía que cambiar, y tenía que cambiar ya. Cuando Jacqueline por fin llegó a casa, ya era más de mediodía. Janet se había ido y Bart estaba sentado en la sala, absorto en sus propios pensamientos. Jacqueline levantó la vista cuando ella entró. ¿Podemos hablar?
Ella asintió y se sentó frente a su marido. Sí, realmente tenemos que hablar, Bart. Mira, sé que estás molesto por este viaje, pero tratemos de llegar a un acuerdo. Tal vez podríamos... Jacqueline levantó la mano, deteniéndolo. Bart, esto no se trata solo del viaje. Eso es solo la punta del iceberg. Tenemos que hablar de tu madre y del papel que juega en nuestras vidas. Bart se tensó. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tu madre interfiere constantemente en nuestras vidas. Toma decisiones por nosotros, planifica nuestro tiempo y parece creer que tiene derecho a controlar todos los aspectos de nuestra vida familiar. Jacqueline, estás exagerando. Mamá solo quiere formar parte de nuestras vidas. No, Bart. Ella no quiere ser parte de nuestras vidas. Quiere que nuestras vidas giren en torno a ella. Jacqueline respiró hondo. Te quiero, Bart. Pero siento que te estoy perdiendo. Cada vez que hay un conflicto entre tu madre y yo, eliges su lado. Bart parecía aturdido. Eso no es verdad. Solo intento mantener la paz en la familia. ¿Pero a qué precio, Bart? ¿A costa de nuestro matrimonio? Jacqueline sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No te estoy pidiendo que elijas entre tu madre y yo. Te pido que antepongas nuestro matrimonio. Bart guardó silencio durante varios largos minutos. ¿Qué estás sugiriendo? Finalmente preguntó. Creo que necesitamos ayuda. Ayuda profesional. ¿Terapia familiar, tal vez? Bart frunció el ceño. ¿Crees que tenemos un problema tan grave? Sí, Bart. Creo que si no abordamos estos problemas ahora, solo van a empeorar. Tras una larga discusión, Bart aceptó a regañadientes probar la terapia familiar. Jacqueline se sintió aliviada, pero sabía que este era solo el comienzo de un largo camino. Al día siguiente, Jacqueline decidió hablar con Janet en persona. Llamó por teléfono a su suegra y la invitó a tomar un café en una cafetería local. Janet se presentó en el café a la hora acordada, vestida impecablemente, como siempre. Jacqueline, querida, ¿cuál es la emergencia? Me tienes intrigada. Jacqueline respiró hondo. Janet, quería hablarte de nuestro próximo viaje y de nuestra relación en general. Janet enarcó una ceja. ¿Oh? ¿Y qué era lo que querías decir? Entiendo que tú y Bart tengáis vuestras propias tradiciones, pero yo soy su mujer, Janet, y me parece que tú no. ¿Aceptas eso? Janet sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Jacqueline, querida, claro que lo acepto, pero debes darte cuenta de que madre e hijo tienen un vínculo especial, un vínculo que nadie puede romper. No intento romper tu vínculo, Janet. Solo quiero que respetes nuestro matrimonio y nuestra intimidad. Oh, querida. Janet palmeó la mano de Jacqueline con condescendencia. Eres tan sensible. Solo estoy cuidando de mi hijo. Estoy segura de que te darás cuenta cuando tengas tus propios hijos. Jacqueline sintió que la ira hervía en su interior. Janet, no te estoy pidiendo que dejes de cuidar a Bart. Te pido que nos dejes vivir nuestras vidas. Pero tú también estás viviendo tu vida, querida. Es solo que esa vida me incluye a mí. Somos familia, ¿no? Jacqueline se dio cuenta de que esta conversación no iba a ninguna parte. Janet era impenetrable en su certeza de que tenía razón. ¿Sabes qué, Janet? Tienes razón. Somos una familia. Y por eso sugiero que vayamos todos juntos a un terapeuta familiar, para aprender a entendernos mejor y respetar los límites de cada uno. Janet parecía sorprendida. ¿Un terapeuta? Jacqueline, no tenemos ningún problema que no pueda resolverse dentro del círculo familiar. Pero nosotros tampoco los resolvemos, Janet. Ese es el problema. Janet se levantó recogiendo su bolso. Creo que deberíamos terminar esta conversación. Es obvio que estás disgustada y no quiero empeorar las cosas. Hablaremos cuando te hayas calmado. Jacqueline miró a Janet alejarse, sintiendo una mezcla de frustración y determinación. Sabía que tenía una larga lucha por delante, pero estaba preparada. De vuelta en casa, Jacqueline encontró a Bart hablando por teléfono. Por su cara tensa, se dio cuenta de que era Janet. Sí, mamá, lo entiendo. No, estoy segura de que no era eso lo que Jacqueline quería decir. De acuerdo, hablaremos de ello más tarde. Cuando Bart colgó el teléfono, parecía agotado. Jacqueline, ¿por qué le sugeriste terapia familiar a tu mamá? Está muy alterada. Jacqueline sintió que su paciencia se agotaba. Bart estaba tratando de encontrar una solución que nos ayude a todos. Pero mamá cree que la estás culpando por nuestros problemas.
¿Y no es cierto, Bart? ¿No ves cómo nos está afectando su constante intromisión? Bart negó con la cabeza. Jacqueline, entiendo que tú y mamá tengan sus diferencias. Pero, ¿podríais intentar llevaros bien? ¿Por mi bien? Jacqueline sintió que algo se rompía en su interior. ¿Por tu bien? Bart, llevo 5 años intentando llevarme bien con tu madre por tu bien. Me mudé a esta ciudad por ti. Soporté sus constantes comentarios e interferencias por ti. Pero ¿sabes qué? Ya no puedo más. No puedo seguir sacrificándome para hacer feliz a tu madre. Bart parecía sorprendido. Jacqueline, no sabía que te sentías así. Eso es porque nunca preguntaste, Bart. Siempre estabas demasiado ocupado tratando de complacer a tu madre. Un pesado silencio se hizo en la habitación. Jacqueline sintió que su corazón latía frenéticamente. Acababa de expresar todo lo que había acumulado a lo largo de los años, y ahora no sabía qué pasaría después. Bart se acercó lentamente a ella y tomó sus manos entre las suyas. Jacqueline, te quiero. Eres mi mujer y no quiero perderte. Intentemos esta terapia familiar. Hablaré con mamá y la alejaré. Jacqueline sintió que lágrimas de alivio corrían por sus mejillas. ¿En serio? ¿Harás eso? Bart asintió. Sí, no sé si servirá de algo, pero estoy dispuesto a intentarlo. Por nosotros. Jacqueline abrazó a su marido, sintiendo un atisbo de esperanza. Tal vez no todo estaba perdido. Tal vez podrían superar esto juntos. Pero incluso mientras se aferraba a Bart, en el fondo Jacqueline sabía que lo más difícil aún estaba por llegar. Janet no se rendiría tan fácilmente, y la lucha por su matrimonio no había hecho más que empezar. Pero ahora que Bart por fin empezaba a entender sus sentimientos, Jacqueline tenía esperanza. Esperanza de que podrían construir un futuro en el que ambos tuvieran cabida, sin la sombra de Janet planeando sobre cada una de sus decisiones. Los días pasaban lentamente, acercándose lo inevitable, el viaje de Bart y Janet a Europa. A pesar de la promesa de Bart de intentar una terapia de pareja, la tensión en la casa no hacía más que aumentar. Jacqueline sentía que Bart se alejaba cada día más de ella mientras se sumergía en los preparativos del viaje. Una noche, cuando Bart estaba de nuevo al teléfono con su madre, discutiendo los detalles del viaje, Jacqueline no pudo soportarlo más y salió al patio trasero. Se sentó en el viejo columpio que ella y Bart habían instalado durante el primer año de matrimonio y dejó que las lágrimas corrieran por sus mejillas. Al cabo de un rato, oyó el chirrido de la puerta al abrirse. Bart salió al patio y se sentó en silencio junto a ella en el columpio. Jacqueline, empezó en voz baja, sé que es duro para ti, pero no sé qué hacer. Mamá está muy ilusionada con este viaje y no puedo decepcionarla. Jacqueline se volvió hacia él, con lágrimas brillando en sus ojos. ¿Puedes decepcionarme, Bart? ¿Por qué sus sentimientos son siempre más importantes que los míos? Bart parecía confuso. No es así. Eres muy importante para mí, Jacqueline. Es solo que es complicado. Mamá siempre ha estado ahí para mí, apoyándome. No puedo darle la espalda. No te estoy pidiendo que le des la espalda, Bart. Te estoy pidiendo que te vuelvas hacia mí, que me veas, que me escuches. Bart le cogió la mano. Te escucho, Jacqueline, y quiero que seamos felices. Tal vez podríamos usar este tiempo mientras no estoy para que tú también puedas descansar. ¿Hacer un viaje a alguna parte? Jacqueline sonrió amargamente. No lo entiendes, ¿verdad? No se trata de unas vacaciones o de un viaje. Se trata de tu madre interponiéndose entre nosotros otra vez, y tú dejándola hacerlo. Bart suspiró. No sé qué quieres que haga, Jacqueline. ¿Que cancele el viaje? ¿Que rompa todos los lazos con mi madre? No, Bart. Quiero que antepongas nuestro matrimonio. Que le digas a tu madre que somos una familia y que no puede meterse en nuestras vidas y tomar decisiones por nosotros. Bart guardó silencio durante un largo rato, mirando fijamente la oscuridad del patio. Intentaré hablar con ella, dijo finalmente, pero no puedo prometer que vaya a cambiar nada. Jacqueline asintió, sintiéndose esperanzada y desesperada al mismo tiempo. Gracias, Bart. Es todo lo que pido. Al día siguiente, Bart habló con Janet. Jacqueline podía oír fragmentos de su conversación desde la cocina. Mamá, sé que tenías buenas intenciones, pero Jacqueline se siente excluida. No, mamá, ella no está tratando de interponerse entre nosotros. Tal vez podríamos incluirla en algunas de nuestras tradiciones. Cuando la conversación terminó,
Bart parecía agotado. Lo he intentado, Jacqueline. Pero mamá no lo entiende. Ella piensa que estás tratando de destruir nuestro vínculo. Jacqueline sintió que todo dentro de ella se apretaba. ¿Y qué le dijiste? Le dije que no, que solo quieres ser parte de nuestra familia. ¿Y? Bart negó con la cabeza. Ella dijo que ya eres parte de la familia, pero que algunas cosas y algunas tradiciones solo deben quedar entre madre e hijo. Jacqueline sintió que la ira crecía en una ola dentro de ella. ¿Y estuviste de acuerdo con ella? No lo sé, Jacqueline. Quizás tenga razón en algo. Tal vez todos necesitamos algo de privacidad. Jacqueline no podía creer lo que escuchaba. ¿Espacio personal? Bart, tu madre invade nuestro espacio personal todo el tiempo, y tú se lo permites. Jacqueline, por favor, no empieces con eso otra vez. Estoy tratando de encontrar un compromiso. ¿Compromiso? ¿Qué compromiso, Bart? Te vas a Europa con tu madre dejándome aquí sola. ¿Dónde está el compromiso en eso? Bart parecía perdido. No sé qué más puedo hacer, Jacqueline. Te quiero, pero también quiero a mi madre. No puedo elegir entre las dos. Pero ya has elegido, Bart. La has elegido a ella, como siempre haces. Con esas palabras, Jacqueline abandonó la habitación, dejando a Bart de pie, solo, con una expresión de absoluta desesperación en el rostro. Los días anteriores a su partida estuvieron llenos de tensión. Bart oscilaba entre Jacqueline y la preparación del viaje, tratando de prestar atención a ambas facetas de su vida. Jacqueline se sentía cada vez más distante al ver a su marido inmerso en la planificación del viaje con su madre. Janet empezó a presentarse en su casa casi todos los días, trayendo guías turísticas, discutiendo itinerarios y hoteles. Cada una de sus visitas era como una puñalada para Jacqueline, un recordatorio de que ella no formaba parte de este acontecimiento. Una noche, cuando Janet estaba de nuevo en su casa discutiendo los detalles del viaje, Jacqueline no pudo soportarlo e intervino en la conversación. ¿Has pensado en visitar Praga? Preguntó, tratando de mantener su voz casual. He oído que es muy bonito en esta época del año. Janet la miró con una expresión de sorpresa que fue rápidamente sustituida por una sonrisa condescendiente. Oh, querida, Bart y yo ya estuvimos en Praga en nuestro último viaje. Preferimos no repetirnos. Jacqueline sintió que el color inundaba sus mejillas. No lo sabía. Bart nunca me habló de ello. Janet le dio unas palmaditas en la mano. Por supuesto que sí, cariño. Estos viajes son nuestros momentos especiales con Bart. No solemos hablar de ellos con extraños. Jacqueline sintió que el corazón se le apretaba de dolor. Una extraña. Eso es lo que ella era para Janet, y probablemente también para Bart. Bart pareció percibir la tensión y trató de suavizar las cosas. Mamá, creo que la idea de Jacqueline no es tan mala. Quizás podríamos parar en Praga un par de días. Seguro que allí hay muchos sitios que aún no hemos visto. Janet frunció el ceño. Pero Bart, cariño, ya tenemos un itinerario trazado. No podemos cambiarlo todo en el último momento por sugerencias. Jacqueline sintió que la ira aumentaba en su interior. ¿Sabes qué? Olvídalo. Estoy segura de que lo pasaréis muy bien sin mis sugerencias. Ahora, si me disculpan, tengo cosas que hacer. Salió de la habitación, sintiendo los ojos de Bart y Janet sobre ella. Encerrándose en su estudio, Jacqueline dejó que las lágrimas corrieran por sus mejillas. Se sentía más sola que nunca. Por la noche, después de que Janet se fuera, Bart entró en el estudio de Jacqueline. Parecía culpable y confuso. Jacqueline, yo quería disculparme por lo de mamá. No quería hacerte daño. Jacqueline sonrió amargamente. ¿En serio, Bart? ¿Realmente crees eso? Bart suspiró y se sentó a su lado. Sé que hay tensión entre ustedes dos, pero estoy seguro de que si los dos lo intentarais... ¿Intentar? Bart, llevo 5 años intentándolo. He estado tratando de ser una buena esposa, una buena nuera. Me mudé a esta ciudad, dejé mi carrera, mi vida. ¿Y qué obtuve a cambio? Constantes recordatorios de que soy una extraña en tu familia. Bart parecía sorprendido. Jacqueline, no eres una extraña. Eres mi mujer. Te quiero. Entonces, ¿por qué dejas que tu madre me trate así? ¿Por qué no me hablaste de tus viajes anteriores?
¿Por qué siempre me siento como un extra cuando se trata de tu familia? Bart se quedó en silencio durante un largo rato, mirando al suelo. No lo sé, Jacqueline. Yo solo no quiero lastimar a nadie, ni a ti, ni a tu madre. Pero me ofendes, Bart. Cada vez que te pones de su lado, me haces daño. Bart levantó la vista. El dolor y la confusión se leían en sus ojos. No sé qué hacer, Jacqueline. Te quiero, pero no puedo renunciar a mi familia, a nuestras tradiciones. Jacqueline sintió que su última esperanza la abandonaba. Tal vez ese es el problema, Bart. Tal vez no puedes formar una nueva familia porque aún estás demasiado apegado a la anterior. Bart parecía sorprendido. ¿Tú quieres que elija entre tú y mamá? Jacqueline negó con la cabeza. No, Bart. Quiero que nos elijas a nosotros, nuestro matrimonio, nuestra familia. Pero empiezo a pensar que no eres capaz de eso. Bart se levantó. Parecía completamente confundido. Necesito pensarlo, Jacqueline. Ya. No sé qué decir. Salió del estudio, dejando a Jacqueline sola. Ella se quedó mirando sus cuadros inacabados, sintiendo que su mundo se desmoronaba a su alrededor. Por primera vez desde el comienzo de su matrimonio, Jacqueline estaba considerando seriamente si ella y Bart tenían un futuro. Y ese pensamiento la asustaba más que cualquier otra cosa en el mundo. La mañana del día de su partida fue inusualmente sombría para Alabama. Pesadas nubes grises se cernían sobre la ciudad, reflejando el estado de ánimo de Jacqueline. Estaba tumbada en la cama, escuchando a Bart meter las últimas pertenencias en su maleta. Cada sonido de cremallera, cada crujido de ropa resonaba dolorosamente en su corazón. Jacqueline, Bart llamó suavemente. ¿No vas a levantarte para despedirme? Ella se sentó lentamente en la cama, mirando a su marido con la mirada perdida. Por supuesto, Bart, enseguida subo. Jacqueline se vistió mecánicamente y bajó las escaleras. En la cocina, Bart se afanaba en comprobar si había olvidado algo. Su excitación y la anticipación del viaje eran casi palpables y solo aumentaron el dolor de Jacqueline. ¿Estás seguro de que has traído todo lo que necesitas? Preguntó, intentando que su voz sonara normal. Bart asintió. Sí, todo parece estar en su lugar. Mamá llegará en cualquier momento. Como si nada, se oyó el sonido de un coche que se detenía. Jacqueline sintió que se le apretaba el corazón. Janet entró en la casa sin llamar, radiante de alegría. Bart, querido, ¿estás listo? Oh, Jacqueline, buenos días, añadió, como si acabara de darse cuenta de la presencia de su cuñada. Buenos días, Janet, respondió Jacqueline en voz baja. Bart se alborotó, cogiendo su maleta y su chaqueta. Sí, mamá, estoy listo para irme. Jacqueline, ¿me ayudas con mi maleta? Jacqueline cogió en silencio una de las maletas y salió. El viento frío le agitó el pelo mientras caminaba hacia el coche de Janet. Cuando metió la bolsa en el maletero, se dio la vuelta y vio a Bart y Janet hablando animadamente en la puerta. Parecían tan felices, tan familiares. Jacqueline se sintió superflua, como si fuera una espectadora de la felicidad ajena. Finalmente, Bart se dirigió al coche. Parecía un poco avergonzado, pero emocionado. Bueno, llegó el momento, dijo, arrastrando los pies torpemente. Jacqueline asintió. Sí, eso es. Hubo una pausa incómoda. Janet tocó la bocina con impaciencia desde el coche. Bart, tenemos que irnos. Vamos a perder el avión. Bart lanzó una mirada culpable a su mujer. Tengo que irme. Jacqueline, yo... Ella le interrumpió dando un paso adelante y abrazándole con fuerza. Bart se quedó inmóvil un momento y luego le devolvió el abrazo. Cuídate, le susurró Jacqueline al oído. Y piensa en todo, ¿de acuerdo? Bart asintió separándose. Sí, claro. Te llamaré cuando aterricemos. Subió al auto y Jacqueline los vio alejarse. Janet la saludó a través de la ventanilla, pero Jacqueline no se atrevió a contestar. Se quedó de pie en la entrada hasta que el coche desapareció al doblar la esquina, sintiendo cómo el viento frío le helaba los huesos. De vuelta en la casa, Jacqueline sintió que el silencio la acosaba. Caminó lentamente por las habitaciones, observando la ausencia de las pertenencias de Bart. Su taza favorita no estaba en la mesa de la cocina, su libro no estaba en la mesilla de noche.
Su olor estaba siendo lentamente erradicado de su dormitorio. Jacqueline se hundió en la cama, sintiendo que las lágrimas finalmente brotaban. Lloró larga y amargamente, dejando salir todo el dolor y la frustración que había acumulado durante las últimas semanas. Cuando las lágrimas se secaron, Jacqueline se sintió extrañamente vacía. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando el cielo gris. Le esperaban 2 semanas de soledad, 2 semanas de pensar en su matrimonio y en su vida. El timbre del teléfono la sacó de su ensueño. Era su amiga Emily. «Jacqueline, ¿cómo estás? ¿Ya se fue Bart?» Jacqueline respiró hondo. «Sí, se acaban de ir». «Oh, cariño. ¿Quieres que vaya a tu casa? Podríamos ver una película, pedir pizza». «Gracias, Emily, pero creo que necesito estar sola. Tengo mucho en qué pensar». «Te entiendo, pero que sepas que siempre estoy aquí para ti si me necesitas». Después de hablar con Emily, Jacqueline se sintió un poco aliviada. No estaba completamente sola. Tenía a sus amigos, tenía su trabajo, su arte. Tal vez estas 2 semanas no eran solo un desafío. Tal vez era una oportunidad. Jacqueline se dirigió decidida a su estudio. Sacó un lienzo en blanco y pinturas. Si Bart podía irse a encontrarse a sí mismo viajando con su madre, ella podía encontrarse aquí, en su arte. Las horas pasan volando. Jacqueline pintaba y volcaba todas sus emociones en el lienzo. Los colores brillantes se mezclaban con los oscuros, creando un patrón caótico pero fascinante. Cuando por fin dejó el pincel, ya había oscurecido fuera de la ventana. Su teléfono vibró, alertándola de un nuevo mensaje. Era de Bart. «Hemos aterrizado. Todo va bien. Espero que estés bien. Te quiero». Jacqueline miró la pantalla durante mucho tiempo, sin saber qué responder. Finalmente escribió: «Me alegro de que hayas tenido un vuelo seguro. Cuídate». Ella no escribió: «Yo también te quiero». No porque no amara a Bart, fue porque, por primera vez en mucho tiempo, no estaba segura de si era suficiente. Jacqueline se acostó en la cama que compartía con Bart, sintiéndose vacía a su lado. Pensó en lo que les depararía el futuro. ¿Sería Bart capaz de entender sus sentimientos? ¿Sería capaz de perdonarle por haber vuelto a elegir a su madre en vez de a ella? Y lo más importante, ¿tendría fuerzas para luchar por este matrimonio si Bart no estaba dispuesto a luchar con ella? Con estos pensamientos, Jacqueline se sumió en un sueño intranquilo. Le esperaban 2 semanas de soledad, 2 semanas de introspección y decisiones difíciles. Aunque el futuro parecía incierto y aterrador, en algún lugar de su interior, Jacqueline sintió un extraño alivio. Por primera vez, en mucho tiempo, tenía tiempo para pensar en sí misma, en sus deseos y necesidades. Y tal vez, en esta soledad, encontraría la fuerza no solo para salvar su matrimonio, sino también para salvarse a sí misma. Los primeros días después de la partida de Bart fueron los más difíciles para Jacqueline. El silencio en la casa parecía ensordecedor y el vacío del otro lado de la cama insoportable. Pero poco a poco, día a día, Jacqueline empezó a encontrar algo nuevo en aquella soledad, algo que le había faltado durante años: libertad. Libertad para ser ella misma, sin tener que ajustarse a las expectativas de Bart o Janet. Libertad para hacer lo que realmente le gustaba sin sentirse culpable por un lazo el tiempo. Libertad para pensar en su futuro, sin estar confinada a los límites de su matrimonio. Al tercer día de la marcha de Bart, Jacqueline decidió cambiar por completo su rutina diaria. Empezó a levantarse temprano por la mañana para saludar al amanecer con una taza de café en el patio trasero. Aprovechaba ese momento para meditar y reflexionar sobre su vida. Después de desayunar, Jacqueline se dirigía a su estudio, donde pasaba varias horas trabajando en una nueva serie de cuadros. La tituló Liberación, y cada cuadro reflejaba las etapas de su viaje interior de autodescubrimiento. Una mañana, mientras trabajaba en un cuadro especialmente emotivo, Jacqueline oyó el timbre de la puerta. En la puerta estaba Emily, su mejor amiga, con una bolsa de la compra en las manos. «Hola, amiga. Pensé que necesitarías compañía y comida casera», dijo Emily con una sonrisa. Jacqueline sintió que su corazón se llenaba de calidez. «Emily, eres una salvavidas. Pasa». Pasaron todo el día juntas, cocinando, riendo, hablando. Emily era la única persona con la que Jacqueline podía ser completamente sincera sobre sus sentimientos hacia Bart y la situación con Janet. «¿Sabes?», dijo Emily mientras estaban sentadas en el patio trasero con vasos de vino.
Tal vez este tiempo separadas es exactamente lo que ambas necesitan para averiguar lo que realmente quieren de la vida y el uno del otro. Jacqueline hizo girar la copa entre sus manos pensativa. Probablemente tengas razón. Siento que por primera vez en mucho tiempo estoy pensando realmente en mí misma en lugar de en cómo complacer a Bart o cómo no hacer enfadar a Janet. Emily puso una mano en el hombro de su amiga. Y eso es genial, Jacqueline. Te mereces ser feliz. Te mereces una relación en la que te valoren y te respeten. Cuando Emily se marchó, Jacqueline permaneció despierta largo rato, reflexionando sobre sus palabras. ¿Era realmente feliz en su matrimonio con Bart? ¿O simplemente se había acostumbrado al papel de buena esposa, olvidando sus propios deseos y sueños? Al día siguiente, Jacqueline decidió hacer algo que no había hecho en años. Salió a pasear por la ciudad, armada con un cuaderno de dibujo y lápices. Recorrió las calles de Alabama, dibujando a la gente, los edificios y la naturaleza. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no era solo la mujer de Bart, sino una persona independiente, una artista que veía la belleza en las pequeñas cosas de la vida cotidiana. Por la noche, cuando Jacqueline volvió a casa, encontró una llamada perdida de Bart y un mensaje. «Hola, cariño. Espero que estés bien. Mamá y yo hemos visitado hoy un museo estupendo. Ojalá estuvieras aquí con nosotros. Te quiero». Jacqueline se quedó mirando la pantalla del teléfono durante un buen rato, sin saber qué contestar. Por un lado, se alegraba de que Bart pensara en ella. Por otro, sus palabras de que lamentaba que ella no estuviera cerca le parecían vacías. Después de todo, era él quien había tomado la decisión de irse sin ella. En lugar de contestar al mensaje, Jacqueline decidió llamar a su hermana Claire, que vivía en Nueva York. Hacía meses que no hablaban, y de repente, Jacqueline se dio cuenta de lo mucho que echaba de menos a su familia. «Jacqueline, ¿eres tú? Dios, qué alegría saber de ti», exclamó Claire al contestar al teléfono. Hablaron durante varias horas. Jacqueline le contó a su hermana todo lo que había pasado en las últimas semanas, sus dudas y temores. «¿Sabes, Jax?», le dijo Claire, utilizando el apodo de su hermana de la infancia. «Tal vez deberías venir a Nueva York unos días. Despabilarte, recordar quién eres sin Bart y su madre». La idea tomó a Jacqueline por sorpresa. ¿Dejar Alabama? ¿Dejar la casa que ella y Bart habían construido juntos? Pero cuanto más lo pensaba, más atractiva le parecía la idea. «¿Sabes qué, Claire? Lo pensaré. Realmente lo haré». Después de hablar con su hermana, Jacqueline sintió una oleada de energía. Abrió su portátil y empezó a buscar información sobre exposiciones de arte en Nueva York. Tal vez podría no solo visitar a su hermana, sino exponer en alguna pequeña galería. Los días siguientes pasaron volando. Jacqueline estaba completamente inmersa en su arte y planeando un posible viaje a Nueva York. Incluso se puso en contacto con varias galerías y obtuvo la aprobación preliminar para exponer su obra. Bart la llamaba todas las noches para contarle sus aventuras con su madre. Jacqueline escuchaba sus historias con sentimientos encontrados. Por un lado, se alegraba de que fuera feliz. Por otra, no podía evitar la sensación de que sus vidas iban en direcciones diferentes. Una noche, después de otra llamada de Bart, Jacqueline se sentó frente a su diario. Empezó a escribir una carta, no a Bart, sino a sí misma. Una carta sobre sus sueños, sus miedos, sus esperanzas, sobre lo que realmente quería de la vida. «Querida Jacqueline», escribió, «eres más fuerte de lo que crees. Tienes más talento de lo que crees. Y mereces ser feliz, no porque seas la esposa o la nuera de otro, sino porque eres tú. No tengas miedo de soñar. No tengas miedo de aspirar a más. Mereces amor, respeto y apoyo. Y si no lo recibes en tu entorno actual, quizás sea hora de hacer un cambio». Al terminar la carta, Jacqueline sintió que se le quitaba un gran peso de encima. Había tomado una decisión. Cuando Bart regresara, tendrían una conversación seria sobre su futuro. Mientras tanto, tenía tiempo para prepararse para la exposición en Nueva York. Jacqueline pasó los próximos días en una preparación febril. Seleccionó las mejores obras, las preparó para el transporte, se comunicó con la galería sobre los detalles de la exposición. Se sentía más viva que nunca. La noche anterior al regreso de Bart, Jacqueline estaba en su estudio, rodeada de los cuadros empaquetados. Su mirada se posó en el anillo de boda que llevaba en el dedo.
Se lo quitó y lo colocó sobre la mesa, junto al diario que contenía la carta que se había escrito a sí misma. Mañana, pensó. Mañana comienza un nuevo capítulo de mi vida, y estoy preparada para ello, traiga lo que traiga. Con estos pensamientos, Jacqueline se fue a la cama sintiéndose extrañamente tranquila y decidida. No sabía lo que le depararía el mañana, pero por primera vez en mucho tiempo estaba preparada para afrontarlo con el corazón abierto y la mente despejada. La mañana del regreso de Bart fue sorprendentemente clara y soleada. Jacqueline se despertó temprano, sintiendo una mezcla de excitación y ansiedad. Caminó lentamente por la casa, que le había resultado extraña durante los 15 días. Había signos de su nueva vida por todas partes. Bocetos de cuadros esparcidos por las mesas, libros de arte abiertos por páginas interesantes, una maleta ya a medio hacer para un viaje a Nueva York. Jacqueline miró el reloj. Aún faltaban unas horas para la llegada de Bart y Janet. Había decidido pasar ese tiempo en su estudio, trabajando en los últimos retoques del cuadro que pensaba mostrar en la exposición. Inmersa en su trabajo, Jacqueline no se dio cuenta de cómo pasaba el tiempo. El ruido de un coche que se acercaba la sacó de su trance creativo. Su corazón se acelera. Guardó el pincel y respiró hondo, preparándose para la reunión. Jacqueline salió al porche justo cuando Bart y Janet bajaban del taxi. Bart, al ver a su mujer, sonrió ampliamente y se apresuró a acercarse a ella, dejando a su madre ocupándose del equipaje. «¡Jacqueline!», exclamó, abrazándola. «¡Te he echado tanto de menos!». Jacqueline se dejó abrazar por un momento, respirando su aroma familiar. Pero se apartó rápidamente, sintiéndose incómoda. «Yo también me alegro de que hayas vuelto, Bart», dijo, tratando de mantener la voz firme. Janet se acercó a ellos, sonriendo radiante. «Jacqueline, querida, espero que no nos hayas echado de menos. Te trajimos algunos recuerdos». Jacqueline le devolvió la sonrisa. «Gracias, Janet. Vamos adentro, debes estar cansada del camino». Entraron en la sala de estar y Jacqueline sintió inmediatamente que el ambiente cambiaba. El espacio que había sido solo suyo durante los últimos 15 días estaba ahora nuevamente lleno de la presencia de Bart y Janet. «Oh, Jacqueline, deberías haber visto París. Fue mágico», empezó a contar Janet acomodándose en una silla. «Bart y yo descubrimos algo nuevo cada día. Ojalá hubieras estado con nosotros. Habrías apreciado la belleza del arte europeo». Jacqueline sintió que una oleada de irritación crecía en su interior. «Estoy segura de que fue maravilloso, Janet. Pero, ¿sabes? Yo tampoco perdí el tiempo. Por supuesto, querida», la interrumpió Janet. «Bart, muéstrale a Jacqueline lo que le trajimos». Bart sacó una cajita de su bolso y se la tendió a su mujer. «Esto es para ti, cariño. Espero que te guste». Jacqueline abrió la caja y vio una delicada pulsera de plata con un colgante en forma de torre Eiffel. Sintió un nudo en la garganta. Era como si el regalo simbolizara todo lo que estaba mal en su relación. Bart y Janet estaban disfrutando de París, y ella tenía que conformarse con un recuerdo. «Gracias, es muy bonito», dijo Jacqueline, tratando de ocultar sus verdaderos sentimientos. «Pruébatelo», exclamó Janet. «Oh, se ve tan encantador en tu mano, ¿verdad, Bart?». Bart asintió sonriendo. «Sí, es muy bonito. Me alegro mucho de que te guste, Jacqueline». Jacqueline sintió que su paciencia se agotaba. «¿Sabes qué? Yo también quiero enseñarte algo». Se levantó y se dirigió a su estudio. Bart y Janet intercambiaron miradas de sorpresa y la siguieron. En el estudio, Jacqueline los condujo hasta el caballete donde estaba su última obra, un cuadro vívido y emotivo de una mujer rompiendo cadenas. «Esto es en lo que he estado trabajando mientras ustedes no estaban», dijo Jacqueline, observando sus reacciones. Bart parecía desconcertado. «Es interesante, querida. Pero ¿por qué se ve tan enfadada?». Janet apretó los labios. «Bueno, el arte no siempre tiene que ser bonito, ¿verdad? Lo importante es que te ayudó a pasar el tiempo mientras estábamos fuera». Jacqueline sintió que la ira crecía en su interior. «¿Pasar el tiempo? Janet, esto no es solo un hobby, es mi trabajo, mi pasión. Y adivina qué, voy a llevar este cuadro y varios más a una exposición en Nueva York la semana que viene». Bart y Janet se quedaron helados, sorprendidos por la noticia. «¿Una exposición? ¿En Nueva York? Pero no dijiste nada al respecto», murmuró Bart.
porque lo decidí mientras estabas fuera, mientras por fin tenía tiempo para pensar en mí mismo y en lo que realmente quiero de la vida. Janet fue la primera en entrar en razón. Pero, cariño, no puedes irte sin más. Tú y Bart tenéis un hogar, un compromiso aquí. Y luego está Nueva York, una ciudad tan peligrosa, especialmente para una mujer soltera. Jacqueline sintió que su rabia la abrumaba. ¿Una mujer soltera? Janet, he vivido en Nueva York la mayor parte de mi vida. ¿Y sabes una cosa? Tal vez sea hora de que vuelva a un lugar donde se me valore como persona, no solo como esposa o cuñada de alguien. Bart parecía perdido. Jacqueline, ¿de qué estás hablando? Te apreciamos. Te queremos. Jacqueline miró a su marido con tristeza. ¿Verdad, Bart? ¿Me amas? ¿O amas la idea de mí, la esposa obediente que siempre está en segundo lugar después de tu madre? ¡Jacqueline!, exclamó Janet. ¿Cómo puedes decir semejante cosa? Bart, dile que se equivoca. Pero Bart permaneció en silencio, pasando la mirada de su esposa a su madre y viceversa. Por primera vez parecía empezar a darse cuenta de la profundidad del problema. Jacqueline respiró hondo. Mira, no quiero pelear. No ahora, cuando acabas de volver. Pero tenemos que hablar seriamente, Bart, sobre nosotros, sobre nuestro futuro, y sobre el papel de tu madre en nuestras vidas. Janet parecía dispuesta a objetar, pero Bart la detuvo levantando la mano. Mamá, por favor, Jacqueline tiene razón, tenemos que hablar, a solas. Janet apretó los labios, pero asintió. Por supuesto, cariño, creo que me iré a casa, a descansar del camino. Besó a su hijo en la mejilla y lanzando una última mirada a Jacqueline, salió de la habitación. Cuando la puerta se cerró detrás de Janet, Bart y Jacqueline permanecieron de pie en el estudio, mirándose el uno al otro. El aire entre ellos estaba lleno de palabras no dichas y emociones reprimidas. Así que, empezó Bart, frotándose el cuello nerviosamente. Parece que realmente tenemos que hablar. Jacqueline asintió, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Sí, Bart, así es. Realmente tenemos que hablar. Salieron del estudio y se dirigieron a la sala de estar, preparándose para la conversación que podría cambiar sus vidas por completo. Jacqueline sabía que las próximas horas serían decisivas para su matrimonio, y estaba dispuesta a luchar por su felicidad, aunque eso significara perder todo lo que tenía. Había pasado una semana desde que Bart y Janet regresaron de Europa, pero la tensión en la casa no había disminuido. A pesar de su promesa de hablar seriamente, Bart parecía evitar las conversaciones profundas, inmerso en su trabajo y encontrando constantemente razones para quedarse hasta tarde en la oficina. Jacqueline sentía que el abismo entre ellos crecía día a día. Ella seguía preparándose para su exposición en Nueva York, pero ahora cada acción relacionada con el proyecto la hacía sentirse culpable e insegura. Una noche, cuando Bart por fin llegó a casa antes de lo habitual, Jacqueline decidió que había llegado el momento de romper aquel silencio angustioso. Bart, comenzó mientras se sentaban a cenar, tenemos que hablar, no podemos seguir como si nada hubiera pasado. Bart suspiró, dejando a un lado el tenedor. Lo sé, Jacqueline, es que no sé por dónde empezar. Tal vez por cómo han cambiado nuestras vidas desde tu viaje. Te has vuelto diferente, Bart. Es como si una parte de ti se hubiera quedado en Europa. Bart se quedó en silencio durante mucho tiempo, mirando su plato. Cuando finalmente levantó la vista, Jacqueline vio una mezcla de culpa y confusión en sus ojos. «Sabes, este viaje me ha hecho replantearme muchas cosas», empezó en voz baja. «Vi el mundo fuera de Alabama, conocí gente nueva, ideas nuevas, y empecé a preguntarme, ¿soy realmente feliz aquí?» Jacqueline sintió que se le apretaba el corazón. «¿Estás diciendo que no eres feliz conmigo?» «No, no es eso», se apresuró a decir Bart. «Te quiero, Jacqueline, pero no estoy seguro de amar esta vida que hemos construido. Un pueblo pequeño, el mismo trabajo día tras día. ¿Y por eso has elegido ignorarme toda esta semana?», preguntó Jacqueline, sintiendo que la ira crecía en su interior. Bart parecía culpable. «No te he estado ignorando, solo estaba tratando de ordenar mis sentimientos». «¿Qué pasa con mis sentimientos, Bart? ¿Has pensado por un minuto cómo me he sentido todas estas 2 semanas? ¿Cómo me siento ahora?» Bart guardó silencio, y ese silencio habló más fuerte que cualquier palabra.
Jacqueline sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Sabes, mientras no estabas, yo también me replanteé muchas cosas», dijo en voz baja. «Me di cuenta de que me había perdido en ese matrimonio, tratando de complacerte a ti y a tu madre, y ahora estoy intentando encontrarme de nuevo». «¿Es por esa exposición en Nueva York?», preguntó Bart. Jacqueline asintió. «Sí, en parte lo es, pero no se trata solo de la exposición. Se trata de que quiero ser algo más que la esposa de Bart y la nuera de Janet. Quiero ser Jacqueline, la artista, la persona». Bart parecía perdido. «No sabía que te sentías así. ¿Por qué nunca me lo habías dicho antes?» «Porque nunca escuchaste, Bart», respondió Jacqueline con amargura. «Siempre estabas demasiado ocupado tratando de complacer a tu madre o haciendo planes para un futuro que resultó que ni siquiera querías». Se hizo un gran silencio. Ambos sentían que su matrimonio estaba en un punto de ruptura. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Bart en voz baja. Jacqueline respiró hondo. «Creo que necesitamos ayuda. Ayuda profesional. ¿Terapia familiar, tal vez?». Bart asintió, aunque era obvio que no estaba muy entusiasmado con la idea. «Vale, vamos a intentarlo». Al día siguiente concertaron una cita con un terapeuta familiar, pero ni siquiera esa decisión pudo aliviar la tensión entre ellos. Bart seguía quedándose hasta tarde en el trabajo, y Jacqueline pasaba cada vez más tiempo en su estudio. La situación empeoró cuando Janet se enteró de su decisión de ver a un terapeuta. Llamó a Bart y Jacqueline escuchó su conversación. ¿Terapia? Bart, cariño, ¿es realmente tan malo? ¿Quizás solo necesitáis pasar más tiempo juntos? ¿Por qué no vienes a mi casa este fin de semana? Cocinaré tus comidas favoritas. Jacqueline sintió una oleada de frustración. Incluso ahora, cuando su matrimonio se estaba resquebrajando, Janet seguía interfiriendo, tratando de controlar la situación. Cuando Bart terminó de hablar, Jacqueline le preguntó, «¿Vas a contarle a tu madre cada movimiento que hagamos? Este es nuestro matrimonio, Bart, no el de ella». Bart parecía confundido. «Es que está preocupada por nosotros, Jacqueline». «No, Bart, ella está preocupada por ti. Solo se preocupa por ti. Y ni siquiera piensa en mí». Esa pelea fue un punto de inflexión. Bart comenzó a quedarse en casa de su madre cada vez más a menudo, diciendo que necesitaba espacio para pensar. Jacqueline, por su parte, estaba inmersa en la preparación de la exposición, sintiendo que su sueño de una nueva vida en Nueva York se hacía cada vez más real y atractivo. Su primera sesión de terapia fue intensa y emotiva. El terapeuta, el Dr. Anderson, les pidió que describieran sus sentimientos y expectativas sobre el matrimonio. «Siento que me estoy perdiendo», dijo Jacqueline. «Amo a Bart, pero no puedo seguir viviendo a su sombra y a la de su madre». Bart parecía sorprendido. «No sabía que te sentías así. Creía que éramos felices». «¿Lo éramos?», preguntó Jacqueline con amargura. «¿O solo fingíamos ser felices para no disgustar a tu madre?». El Dr. Anderson las escuchó atentamente, tomando notas. «Parece que ambos tenéis sueños y expectativas no realizados. Bart, ¿qué opinas de las palabras de Jacqueline?». Bart guardó silencio durante largo rato antes de contestar. No lo sé. Quiero a Jacqueline, pero también quiero a mi madre, y no veo por qué tengo que elegir entre ellas». «Nadie te está pidiendo que elijas, Bart», dijo Jacqueline con dolor en la voz. «Te estoy pidiendo que antepongas nuestro matrimonio, pero no pareces capaz de eso». La sesión terminó, dejando a ambos emocionalmente agotados. En el camino a casa, permanecieron en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Los días siguientes pasaron como un borrón. Bart y Jacqueline vivían bajo el mismo techo, pero parecía como si hubiera crecido un muro invisible entre ellos. Solo intercambiaban las frases más necesarias, evitando mirarse a los ojos. Jacqueline se sentía cada día más decidida. Siguió preparándose para la exposición, empaquetando los cuadros y planeando su estancia en Nueva York. Empezó a darse cuenta de que este viaje podría no ser solo una oportunidad para mostrar su trabajo, sino una oportunidad para empezar una nueva vida. Bart también parecía haber tomado una decisión. Una noche llegó a casa más tarde de lo habitual y Jacqueline se dio cuenta inmediatamente de que algo había cambiado. Parecía decidido y asustado al mismo tiempo. «Jacqueline», comenzó, sentándose frente a ella en la mesa de la cocina. «He estado pensando durante mucho tiempo y
He tomado una decisión. Jacqueline sintió que su corazón se hundía. ¿Qué decisión, Bart? Ia, quiero intentar vivir separados, solo por un tiempo, para ordenar mis sentimientos. Jacqueline sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. A pesar de todos sus problemas, nunca pensó que Bart realmente quisiera irse. ¿Te vas por tu madre?, preguntó en voz baja. Bart negó con la cabeza. No, he alquilado un piso en el centro. Creo que los dos necesitamos espacio para averiguar lo que realmente queremos. Jacqueline asintió, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Tal vez tengas razón. Tal vez necesitemos tiempo. Bart se levantó y la abrazó torpemente. Te quiero, Jacqueline. Es solo que necesito ordenarme. Cuando se fue, llevándose su maleta de pertenencias, Jacqueline se quedó sentada en la cocina mirando al vacío. Sintió una extraña mezcla de dolor, alivio y miedo al futuro. Sacó el teléfono y marcó el número de su hermana en Nueva York. Claire, soy yo. Escucha, ¿recuerdas cuando me pediste que viniera? Creo que estoy lista. Necesito salir de aquí. En ese momento, Jacqueline se dio cuenta de que su vida en Alabama había llegado a su fin. Por delante tenía Nueva York, una feria y la oportunidad de empezar de nuevo. Sin Bart, sin Janet, sin la constante sensación de ser una extraña en su propia vida. No sabía lo que le esperaba, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba tomando la decisión correcta, una elección en favor de sí misma. Había pasado una semana desde que Bart se había mudado de la casa que compartían. Para Jacqueline, los días se habían mezclado en un momento interminable lleno de silencio e incertidumbre. Deambulaba por las habitaciones vacías en las que habían vivido juntos y sentía cómo la realidad de la separación se iba asentando poco a poco en su mente. La preparación de la exposición en Nueva York se convirtió en un salvavidas para Jacqueline. Se sumergió de lleno en su trabajo, tratando de no pensar en Bart y en lo que estaba ocurriendo con su matrimonio. Pero en los raros momentos en que se permitía detenerse a pensar, el dolor la golpeaba con renovado vigor. Una mañana, mientras Jacqueline empaquetaba los últimos cuadros para enviarlos a Nueva York, sonó el timbre de la puerta. En el umbral estaba Janet, con un aspecto desacostumbradamente confuso y preocupado. «Jacqueline, querida, ¿puedo entrar?», preguntó en voz baja. Jacqueline dudó un momento, pero luego asintió y se hizo a un lado, permitiendo que su suegra entrara en la casa. Janet miró a su alrededor, observando las cajas y maletas empaquetadas. ¿Te vas?», preguntó con una nota de pánico en la voz. Jacqueline respiró hondo. «Sí, Janet, me voy a Nueva York a una exposición. Ya he hablado de ello. Pero es temporal, ¿no? ¿Volverás?». Jacqueline sintió que una oleada de irritación crecía en su interior. «No lo sé, Janet. Sinceramente no estoy segura de que quede algo aquí por lo que merezca la pena volver». Janet parecía sorprendida. «¿Pero qué pasa con Bart? ¿Su matrimonio? Jacqueline, no puedes dejarlo todo». «No lo estamos dejando, Janet. Intentamos encontrarnos a nosotros mismos. ¿No es eso lo que Bart quería cuando decidió mudarse?». Janet se hundió en el sofá. Parecía completamente perdida. «No entiendo cómo hemos llegado a esto. Parecíais una pareja tan feliz». Jacqueline sonrió amargamente. «Parecía» es la palabra clave, Janet. Fingíamos ser felices para no disgustarte, pero la verdad es que nuestro matrimonio lleva mucho tiempo resquebrajándose. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó?». Jacqueline sintió que años de emociones reprimidas finalmente estallaban. «¿Qué ha pasado?». «Tú pasaste, Janet. Tu constante interferencia en nuestras vidas, tus tradiciones familiares que me excluían, tu influencia sobre Bart. Nunca nos diste la oportunidad de ser una verdadera familia». Janet parecía como si le hubieran dado un puñetazo. «Ia, yo no quería. Solo quería a mi hijo». «Lo sé, Janet. Pero a veces el amor puede ser destructivo si no deja espacio para el crecimiento y el cambio». Permanecieron sentadas en silencio durante largo rato, cada una inmersa en sus propios pensamientos. Finalmente, Janet preguntó en voz baja, «¿Qué pasa ahora?». Jacqueline negó con la cabeza. «No lo sé, pero sé que no puedo seguir viviendo como antes. Necesito encontrarme a mí misma, mi lugar en el mundo, y parece que Bart también». Janet se levantó,
pareciendo repentinamente envejecida varios años. Y hablaré con Bart. Tal vez no sea demasiado tarde para arreglar las cosas. Cuando Janet se fue, Jacqueline se sintió extrañamente aliviada. Por primera vez en todos los años que llevaban conociéndose, pudo contarle a su suegra todo lo que le rondaba por la cabeza. Esa noche, Bart llamó. «Jacqueline, mamá dice que te vas a Nueva York, ¿es verdad?» «Sí, Bart, voy a la exposición, ¿recuerdas? Ya lo hablamos. Pero volverás, ¿verdad?» Jacqueline sintió que el corazón se le apretaba de dolor y ternura. «No lo sé, Bart. Realmente no lo sé. ¿Podemos vernos? ¿Hablar antes de que te vayas?» Jacqueline dudó. Una parte de ella quería negarse para protegerse de más dolor, pero la otra parte se dio cuenta de que tenían que hablar si querían tener alguna posibilidad de futuro. «De acuerdo, Bart, encontrémonos». Acordaron encontrarse en un pequeño parque donde una vez les había gustado pasear en los primeros años de su matrimonio. Cuando Jacqueline llegó, Bart ya la estaba esperando, sentado en un banco y frotándose nerviosamente las mangas del jersey. «Hola», dijo Jacqueline en voz baja, sentándose a su lado. «Hola», respondió Bart, mirándola con una mezcla de anhelo y miedo. «Jacqueline, yo no sé por dónde empezar. Quizás con la verdad», sugirió ella. «¿Por qué decidiste mudarte, Bart?» Bart respiró hondo. «Sentía que me estaba perdiendo a mí mismo. En nuestro matrimonio, en esta ciudad, en mi trabajo. El viaje a Europa me abrió los ojos a lo mucho que no había visto o experimentado, y tenía miedo de vivir toda mi vida sin saber quién era realmente». Jacqueline asintió. «Entiendo ese sentimiento, Bart. Yo también estoy experimentando algo parecido». «¿En serio?» Bart parecía sorprendido. «Sí, yo también siento que me he perdido, pero no en viajes o nuevas experiencias. Me perdí tratando de ser la esposa y nuera perfecta, intentando cumplir las expectativas de tu madre y las tuyas». Bart parecía sorprendido. «Jacqueline, yo no lo sabía. ¿Por qué nunca me lo contaste?» «Lo intenté, Bart, muchas veces, pero nunca me escuchaste. Siempre estabas demasiado ocupado intentando complacer a tu madre o haciendo planes para un futuro que resultó que ni siquiera querías». Permanecieron sentados en silencio durante largo rato, contemplando la puesta de sol. Finalmente, Bart dijo en voz baja: «Te amo, Jacqueline. A pesar de todo, te sigo queriendo». Jacqueline sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Yo también te quiero, Bart, pero a veces el amor no es suficiente. Tenemos que aprender a ser nosotros mismos antes de poder estar juntos». «¿Qué significa eso para nosotros? ¿Para nuestro matrimonio?» Jacqueline respiró hondo. «Creo que necesitamos tiempo separados para descubrir quiénes somos y qué queremos de la vida. Me voy a Nueva York, Bart, y no sé cuándo o si volveré». Bart parecía como si su corazón se rompiera ante sus ojos. «¿Es esto? ¿Es el final?» «No lo sé», respondió Jacqueline con sinceridad. «Tal vez sea el final, o tal vez sea el comienzo de algo nuevo, pero ahora mismo los dos necesitamos espacio y tiempo». Se abrazaron, y había tanto amor, dolor y despedida en ese abrazo que Jacqueline sintió que su corazón se desgarraba. Cuando finalmente se separaron, ambos lloraron. «Te esperaré», susurró Bart. «No lo hagas», Jacqueline negó con la cabeza. «Vive tu vida, Bart, encuéntrate a ti mismo, y si el destino quiere, nos volveremos a ver. Pero no me esperes. No sé cómo volveré, o si volveré». Se separaron cuando el sol ya se había puesto, dejando tras de sí solo una delgada franja de luz en el horizonte. Jacqueline volvió a casa sintiendo un dolor insoportable y un extraño alivio. Sabía que le esperaba una nueva vida, llena de incógnitas y posibilidades. Y Bart se quedó sentado en el banco, cuidando de su mujer y dándose cuenta de que probablemente acababa de perder lo más preciado que tenía en la vida. Pero en el fondo sentía que Jacqueline tenía razón. Ambos necesitaban encontrarse a sí mismos antes de volver a estar juntos. El futuro era incierto, pero una cosa era cierta: sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Habían pasado 3 meses desde que Jacqueline se fue a Nueva York. El otoño estaba en pleno apogeo en Alabama, pintando las hojas de brillantes tonos rojos y dorados. Bart estaba sentado en el porche de su casa y la de Jacqueline, mirando hacia el patio vacío,
y sintiendo que el vacío en su corazón se hacía más profundo. La exposición de Jacqueline en Nueva York había sido un gran éxito. Sus cuadros, llenos del dolor de la separación y de la esperanza de una nueva vida, llegaron al corazón de muchos. Bart se enteró por el periódico local, que escribía con orgullo sobre nuestra Jacqueline, como si aún perteneciera a este pequeño pueblo de Alabama. Rara vez se habían comunicado a lo largo de los meses. Unos pocos mensajes cortos, un par de incómodas conversaciones telefónicas. Eso era todo lo que quedaba de su otrora sólido matrimonio. Jacqueline parecía estar floreciendo en Nueva York, encontrándose a sí misma en el arte y en nuevas relaciones. Bart sentía que se hundía cada vez más en el fango del arrepentimiento y la incertidumbre. Janet, que al principio confiaba en que Jacqueline volvería, ahora pasaba los días intentando consolar a su hijo y encontrarle una nueva pareja, Ozishu. Pero Bart rechazaba todos sus intentos, dándose cuenta demasiado tarde de hasta qué punto la influencia de su madre había destruido su matrimonio. Una noche, cuando la nostalgia se hizo completamente insoportable, Bart decidió llamar a Jacqueline. ¿Hola? Su voz sonaba desacostumbradamente alegre y enérgica. Jacqueline, soy yo, dijo Bart en voz baja. ¿Cómo estás? Hubo una pausa. Estoy bien, Bart. ¿Cómo estás tú? Bart quería mentir, decir que él también estaba bien. Pero en cambio, un sollozo silencioso escapó de su pecho. Te extraño, Jacqueline. Te extraño tanto. Oyó a Jacqueline respirar hondo. Bart, hemos hablado de esto. Necesitamos tiempo. ¿Cuánto tiempo más, Jacqueline? Me he dado cuenta de mis errores. Estoy listo para cambiar. Por favor, danos otra oportunidad. Bart, pude escuchar una mezcla de ternura y determinación en su voz. Me he encontrado aquí. Soy feliz. Y he conocido a alguien. Esas palabras golpearon a Bart como un rayo. Sintió que el suelo se iba bajo sus pies. ¿Tú? ¿Tienes a alguien? Sí, respondió Jacqueline en voz baja. Es un artista. Me entiende de una manera que nadie lo había hecho antes. Bart sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Entiendo, susurró, aunque en realidad no entendía nada. Lo siento, Bart. De verdad que lo siento, pero ambos merecemos ser felices. Después de esa conversación, fue como si Bart hubiera perdido el sentido de la vida. Dejó su trabajo, dejó de hablar con sus amigos. Ni siquiera Janet podía comunicarse con él. Un lluvioso día de otoño, Bart se sentó en su casa, y en la de Jacqueline, a revisar viejas fotografías. Cada imagen era como una puñalada en el corazón, un recordatorio de la felicidad que había perdido. De repente, se dio cuenta de que no podía soportarlo más. Cogió las llaves del coche y salió corriendo bajo la lluvia torrencial. Bart conducía sin propósito, con los ojos cubiertos de lágrimas que se mezclaban con la lluvia en el parabrisas. No se dio cuenta de que se metía en el carril contrario. El sonido de las sirenas de una ambulancia rompió el silencio de la pequeña ciudad de Alabama. Y en Nueva York, Jacqueline sintió de repente una ansiedad inexplicable, mirando la lluvia por la ventana de su nuevo estudio. Su historia terminó en tragedia, no la muerte, sino la pérdida de lo que podría haber sido un hermoso futuro. Jacqueline encontró una nueva vida, pero el precio fue el corazón roto del hombre al que una vez había amado más que a nada en el mundo. Bart, por su parte, se quedó atrás, incapaz de desprenderse del sueño de una vida que nunca volvería a hacerse realidad. Así termina una historia de amor arruinada por la intervención de un tercero y la incapacidad de dos personas para escucharse a tiempo. El ardiente sol de Alabama ardía sin piedad, haciendo que el asfalto se derritiera bajo los pies de los transeúntes. Jacqueline caminaba apresuradamente por la calle, tratando de mantenerse a la sombra de los escasos árboles. Su pelo castaño, recogido en un moño descuidado, seguía pegado al cuello por el sudor. Tenía prisa por llegar a casa, donde la esperaban su marido Bart y, por desgracia, la madre de éste, Janet. Jacqueline y Bart se conocieron hace 5 años en un festival de jazz en Nueva Orleans. Ella es una aspirante a artista de Nueva York, él un programador informático de Alabama. Su encuentro fue como un relámpago, brillante, inesperado y que cambia la vida. 6 meses después se casaron, y Jacqueline se mudó a una pequeña ciudad de Alabama, donde vivía Bart. Al principio todo parecía perfecto. Bart era un marido atento y cariñoso, apoyaba las aspiraciones creativas de Jacqueline
y la ayudaba a instalarse en el nuevo lugar. Sin embargo, pronto quedó claro que este idilio tiene un lado oscuro, y se llama Janet. A la suegra de Jacqueline no le gustó su nuera desde el principio. Janet era natural de Alabama y estaba orgullosa de sus raíces y tradiciones sureñas. No podía aceptar a una Sliwigila como esposa de su único hijo. Cada visita de Janet se convertía en un calvario para Jacqueline. «Bart, cariño, estoy en casa», gritó Jacqueline, entrando en el fresco aire acondicionado de su pequeña pero acogedora casa. «Estamos en la cocina, cariño», respondió Bart. Jacqueline se quedó helada por un momento. «Estamos». Significaba que Janet estaba aquí de nuevo. Respiró hondo y se dirigió a la cocina. Bart estaba sentado a la mesa, con Janet a su lado, como en una posición estratégica. Su pelo gris estaba peinado de forma impecable y en sus labios jugueteaba una sonrisa que no afectaba a sus fríos ojos grises. «Jacqueline, querida, ¿cómo te ha ido el día?», preguntó Bart, levantándose para besar a su mujer. «Nada mal, gracias. Hola, Janet». Jacqueline saludó con la cabeza a su suegra. «Hola, Jacqueline», contestó Janet con un ligero toque de acento sureño. «Le estaba contando a Bart lo de nuestra barbacoa familiar de este fin de semana. Vendrás, ¿verdad?». Jacqueline sintió un nudo en el estómago. Los eventos familiares de Janet siempre habían sido un desafío para ella. Interminables charlas sobre los viejos tiempos, bromas que no entendía y la constante sensación de ser una extraña. «Por supuesto que iremos», contestó Bart por ella, sin darse cuenta de que su mujer se ponía tensa. «¡Maravilloso!», exclamó Janet. «Haré mi pastel de nueces característico. Jacqueline, querida, ¿podrías traer algo tú también? ¿Algo norteño?». Jacqueline sintió que el color inundaba sus mejillas. «Lo pensaré, Janet. Gracias por la invitación». «Mamá, vamos», dijo Bart suavemente. «Jacqueline es una buena cocinera y sin referencia a los lados del mundo». Janet solo sonrió, pero algo parecido al triunfo brilló en sus ojos. Sabía que había herido los sentimientos de su cuñada, y eso parecía ser exactamente lo que quería. La velada se prolongó durante un tiempo angustiosamente largo. Janet relataba incansablemente anécdotas de la infancia de Bart, insistiendo siempre en lo mucho que ella había influido en el desarrollo de su carácter. Jacqueline se sentía superflua en la conversación, como si no existiera. Cuando Janet finalmente se fue, Jacqueline exhaló con alivio. «Bart, ¿podemos hablar?», preguntó recogiendo los platos de la mesa. «Claro, cariño. ¿Pasa algo?». Jacqueline vaciló un momento, sin saber cómo empezar la conversación. «Tu mamá, ella, creo que no le gusto». Bart levantó las cejas sorprendido. «¿De qué estás hablando? Mamá solo intenta ser amistosa». «¿Amigable? Bart, ¿no te das cuenta de cómo insiste en que soy una extraña aquí? Esas interminables alusiones a mis orígenes norteños».